Este, comenzamos bueno, ya habíamos comenzado el mes de noviembre. Lo interesante ahorita es de que ya son las últimas, estamos terminando la unidad número 5, ya que, bueno, con lo que ustedes se entregaron de la unidad número 4, pues ya casi vamos terminando. Lo más seguro, así según está la planeación, es de que vamos a venir terminando la unidad número 5 entre el 16 y el 18 de noviembre, lo cual implica que van a entregar los trabajos, van a, van a venirlos entregando el 25 de noviembre de la quinta. De la sexta empezaríamos entre el 18 y el 22, espero, posiblemente antes. Y terminaríamos también como el 1 de diciembre. Terminaríamos la sexta unidad. Entonces, todavía quedaría una semana más. Esa semana más, ahorita les voy a platicar más o menos cuál es la idea que tengo. La idea es que tendrían a más tardar, bueno, más bien la semana de regularización sería alrededor del 6 al 9 de diciembre, y yo le recibiría trabajos a más tardar el, el 14 no, el 13 de diciembre. El 14 de diciembre a las 8 de la mañana, ya. Porque nosotros nuestra fecha límite nos la pusieron el 15. Entonces yo ya no puedo recibir más después de esta fecha. De hecho, ya sería el último límite, límite, límite. Entonces, estén conscientes que ya mandar en estas fechas ya se arriesgan mucho a que yo ya no les califique a tiempo, ¿eh? Entonces, traten de evitar, todos los que tengan trabajos retrasados y todo ese tipo de cosas, traten de evitar calificar hasta el final, ¿eh? El semestre pasado hubo 3 casos. Ajá. Dos chavos que me entregan hasta el final y estaban, no, uno que me entrega al final y estaba mal. Entonces, pues obviamente ya no hubo tiempo de volver a hacer ninguna otra revisión y pues obviamente reprobó. Dos, el caso de otro chavo que el día final era el día primero y me entrega los trabajos. Empezó a entregarme los trabajos porque no me había entregado nada en todo el semestre, me los alcanzó a entregar hasta el día, o sea, yo terminé de calificar el día 1 de julio y me los empezó a entregar hasta el día 2 de julio. Obviamente le dije que ya no podía, sino de que me dicen, es que estaba trabajando y bla, 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 y pues yo lo entiendo, pero le digo, yo también trabajo y cumplo digo, yo tengo límites también, ¿no? A mí me ponen hasta cierto momento que puedo entregar las cosas, entonces no puedo. Ok, ¿qué se les pidió aquí? Bueno, voy a hacer la retroalimentación de lo que se... A la mayoría les fue bien, no califiqué muy a fondo porque es mucho. Y básicamente la idea, creo que a la mayoría les quedó clara, o sea, usas un método matemático para predecir, para hacer estimaciones. Ahorita vamos a platicar un poco al respecto. En el primer caso, también espero que les haya quedado claro que entre más puntos tengas, mejor es tu estimación. Entonces, nada más no me lo traje. Pero bueno, mañana les enseño un archivo que tengo de estadística de cómo me evalúan. Y es interesante porque al final de cuentas, yo podría meterlo a estos para saber cómo me van a evaluar en los próximos semestres, ¿no? Entonces,
Es bueno, siempre hacer estimaciones es bueno, siempre. Entonces, también en el ejercicio número 1, lo que evaluaba mucho era de que hubieran usado las 3 funciones, o sea, una función de tipo exponencial, una trigonométrica, una exponencial y una polinomial. Obviamente la polinomial es la que tiene menor error. Uno de ustedes dijo una cosa curiosa y que es muy cierto, en las trigonométricas, precisamente por su sentido que son cíclicas, entonces tiende a veces a hacer menos error y a veces a tener más error, o sea, porque tienden a acercarse, alejarse, o sea, oscilan. Entonces, ¿qué fue lo que evalué más aquí? Que entregaran las hojas y que hicieran con diferentes funciones. ¿Qué no evalué? Que se copiaran. Sí, como les he dicho en casos anteriores, o sea, el hecho de que tengan la, co- la, la maña de de pásame las tareas y todo ese tipo de cosas, pues es una cosa que al final a quien les va a perjudicar es a ustedes mismos, ¿no? El que copia es porque no aprende. En eso es perjudicado, ¿no? Es como que pagas un buffet y no comes, ¿no? Porque estás muy ocupado, porque no te interesa o porque no te gusta. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué estás estudiando, no? ¿Para qué te engañas? Pero bueno, es el autoengaño, ¿no? En ese sentido, pues trato de evaluar lo más que puedo, pero pues no, es muy complicado. Aparte calcúlenle cuántas hojas de cálculo tengo que evaluar. Ustedes son alrededor más de 100 alumnos de esta materia, entonces tendría que calificar 300, más de 300 hojas de cálculo y ver que no haya sido exactamente la misma función es muy complicado. Por eso precisamente ya lo dejé de hacer. Dije, no, me llevaría más de una semana. El método de Lagrange, que prácticamente era lo mismo. Lo interesante, de nuevo, era de que entregaran las hojas de cálculo, pero también la parte interesante es la idea de que no hay un solo método, sino tiene que haber varios métodos. Y mucho de lo que espero que aprendan y que espero o que ya tengan desarrollado es la idea de que si no se puede de una manera, se busca de otra. Obviamente, maneras legales, o como les decía ahorita en el caso de la copia, ¿no? Que alguien puede decir, no, pues ya pasé, ya tengo mis 100, ay, qué padre. Pero el detalle es cuando salgas, ¿no? Cuando salgas, si no aprendiste, pues ¿qué vas a cambiar? O sea, al final de cuentas esto es un trueque, o sea, es lo que yo sé porque me paguen, o sea, las habilidades que yo tengo para que me paguen. Entonces, si yo no tengo habilidades o las habilidades que tengo son de tipo, mañoso, o sea, consigo que los demás trabajen para mí, pues igual tengo manía de jefe, ¿no? Pero también del mal jefe, del jefe, no del líder, ¿eh? Aclarando que eso no es un líder. Un líder es aquel que los lleva a desarrollarse mejor y que mejora la empresa. Y un jefe, pues es alguien que le dan poder, pero que no necesariamente lo ejecuta bien, ¿no? Y mucha gente es jefe, pero no son líderes. Entonces, bueno, la idea en los ejercicios número 1 y número 2 es que utilizaran más de un método. Sí. En el concepto de estimar siempre es bueno tener más de un método porque por ejemplo, ahorita, o sea, en diciembre queremos ir a México y yo tengo que estimar que mi camioneta, porque le voy a poner una canastilla, quepa en los estacionamientos, ¿no? Entonces, tengo que hacer la estimación. Entonces es importante porque si no cabe, ya nos ocurrió, tienes que batallar a la hora por quitársela y es un horror. Entonces, es importante estimar siempre. Ahorita lo que les estoy diciendo de cuándo vamos a acabar y cuándo vamos a terminar es una estimación. ¿Me va a ser exacta? No. Lo único que más o menos sí concuerda y creo que funciona bien es que siempre termino de 1 o 2 semanas antes. Entonces, eso es bueno porque a ustedes les permite terminar con esta materia y poderse dedicar a otras. Entonces traten de hacer una estimación en ese sentido. Y yo también, porque odio tener un montón de trabajo al final, ¿no? O sea, entonces, bueno, ¿qué es lo que buscaba o qué es lo que trataba de hacer en las primeras
dos es las hojas de cálculo. Recuerden que es importantísimo. Porque en recuerden que mi trabajo es evaluar, tratarlo de evaluar si aprendieron o no. ¿Sí? Ahora nada más recalcando lo de las copias, lo de que le ayudas a tus compañeros. Yo no estoy en contra de ayudar a la gente, eso está súper mal. Lo que sí estoy en contra es de que pasarle las trabajos a sus compañeros no es ayudar, ¿eh? Eso es estúpido, o sea, eso no es ayudar, eso es simplemente estás manteniendo una posición inútil y lo más seguro es que nunca te lo agradezcan, ¿eh? Y se lo digo por experiencia. Nosotros ayudamos a más de 10, 15 de nuestros compañeros y posiblemente de todos esos 15 solamente uno o dos se acuerden que les ayudamos, hablando 20 años después. Muchos de ellos incluso me han tocado de que me dicen, no, a mí nadie me ayudó, yo hacía las cosas solo. Digo, bueno, está bien. Pero bueno, ok. En el experimento número 3, este, lo importante era que hicieran el experimento con las letras. Y bueno, más que dijeran, ay, bueno, ¿y de qué me va a servir saber qué tan rápido, o sea, cuántas letras escribo? En realidad no tiene un sentido práctico. Digamos que, porque es lo que se me ha ocurrido que podemos muestrar. Se pueden muestrar muchas cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, podrían muestrar, pero eso es más complicado, este, cuántos metros caminan por segundo, ¿no? Entonces, tendrías que muestrar cuántos metros caminas en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos, y ya ahí sí ya te daría una idea de que podrías decir, ay, pues si tengo que ir a tal lado, ¿cuánto me voy a tardar caminando? Aclarando que según estudios, en promedio la mayor parte de las personas caminamos 5 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio de una persona y creo que es la que utiliza Google Maps. Entonces, el caso de muestrar te puede servir para eso, para pronosticar, para hacer estimaciones. O sea, por ejemplo, yo hago estimaciones de que digo, a ver, tengo que ir al banco porque tengo que sacar dinero. Y digo, a ver, cuánto tiempo me tardo de aquí al banco tal? ¿Cuánto me tardo en el cajero? ¿Y cuánto me tardo en regresar? Y es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo porque, por ejemplo, yo tengo un espacio libre entre las 12 y la 1. Si yo no hiciera esas estimaciones, no alcanzaría, ¿eh? Entonces, igual llego súper tarde o no llego. No, no, no. Entonces, en las estimaciones de 18 y 8 segundos, buena parte de ustedes creo que se dieron cuenta que la estimación es bastante cercana, ¿eh? Entonces, lo que debes de hacer, a ver, por ejemplo, la otra vez, estábamos viendo una cuenta de dinero y decíamos, ay, pero ¿por qué subió tanto todo, no? Y pues empiezan a buscar y empiezan a darse cuenta que las cosas están subiendo. Entonces, hagan sus estimaciones de que esperamos que no. Digo, en lo particular, a mí me ha tocado vivir dos grandes crisis, la de 1982 y la de 1994, que es tremendo. Entonces, todo lo que menos queremos es que haya inflación. O sea, ya teníamos muchos años que no teníamos una inflación así y esperemos que no siga y esperemos que la puedan controlar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que hagan unas estimaciones? Porque eso les va a dar idea de cuánto dinero tendrían que ganar para que precisamente el último ejercicio. En este estuvo interesante. Básicamente, de nuevo, en el ejercicio 3 les pedían las hojas de cálculo. Y bueno, como que las comparaciones, no sé si porque no les agrade hacerlas o demás, pero es muy bueno. O sea, y alguien dice, las comparaciones son odiosas, pero nunca nadie ha dicho que sean inútiles, ¿eh? Comparar no es malo. Lo que pasa es que también hay que tener cierto sentido crítico, ¿sí? O sea, cuando nosotros
Cuando estaba en el centro de investigación, nosotros evaluábamos a los muchachos que exponían. Y pues es cierto, evaluábamos de acuerdo a cómo exponemos nosotros, los comparábamos. Entonces, cuando les decíamos algo, nos llegó a tocar muchachos que se molestaban. Y les decíamos, pero es que lo estamos haciendo por tu bien. Decimos, aquí es amigable. Cuando salgas afuera, cuando tengas que competir, no van a ser amigables, van a ser agresivos. Entonces, contrólate, trata de no enojarte porque no te lo estamos diciendo de mala manera. Y lo mismo, ¿no? Como les evaluamos, no es de mala manera y traten de ver, apreciar lo que o sea, este, muchas veces me dicen, bueno, ¿por qué la recibes después y por qué no les pones límites y demás? Porque en el trabajo real así es, ¿eh? O sea, en el trabajo real tú tienes una fecha límite. O sea, normalmente casi siempre trabajamos bajo proyectos. Entonces, dices, ay, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un sistema de tal cosa. O vamos a implementar una mejora en la celda de manufactura tal. Y tenemos una fecha final. Pero de esa fecha final, normalmente tenemos fechas parciales. O sea, para tal fecha hay que hacer esto, para tal fecha hay que hacer lo otro. Y si no lo cumples exactamente, pues simplemente las fechas parciales te dan chances, o sea, hay cierta flexibilidad, la final no. La fecha final no hay flexibilidad, o sea, yo el que les diga, a más tardar el 14 les voy a recibir, es una fecha final, de hecho lo estoy pensando bien. Depende, en realidad podría cambiarla, sí, podría cambiarla de acuerdo a cómo evalúe sus estadísticas. Si veo que la gran mayoría de ustedes ya están acabando y están terminando bien, posiblemente lo recorte. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que terminarían serían muy pocos y serían aquellos que de plano, pues no les interesó la clase, ¿no? Entonces estamos hablando que no tiene caso, o sea, no se ganaron el derecho a que es una estimación, ¿sí? Entonces, en la experimentación habría que ver eso, o sea, si la gran mayoría de ustedes respondieron y las posibilidades, o sea, algo que quiero que vean y es muy importante. En en las calificaciones que les estoy poniendo, este, cuando sale su nombre en cuando salga su nombre en rojo, pues tengan cuidado, porque eso significa que van muy mal. Y entonces, depende del área. Algunos son muy pocos, pero traten de ser la estimación de que digan, es buena onda y me va a calificar el día 14. No, compañeros. Lamento decirles que no. O sea, tienen derecho a una segunda revisión, tienen derecho, pero nadie dice qué fecha tiene que ser. Y también nadie dice que si, o sea, esa sería su última oportunidad y si no lo aprueban y si tienen algún error, aclarando que califico diferente, no califico igual, porque tampoco se merecen el mismo trato que los que están cumpliendo en el curso normal, ¿sí? O sea, la gente que quiera al final que le califique como a los demás, creo que no es justo. Entonces, esa es mi estimación de que no creo que tengan el mismo trato. En el experimento número 4 no leí todos porque eran más de 100, pero, y aparte no entregaron todos, pero en lo personal, algo que no vi, o que lo que vi en muy pocos casos, en algunos casos sí se puede notar, o sea, por ejemplo, la gran mayoría dice, pues voy a estar trabajando, este, expectativas o sus estimaciones es que van a tener un buen trabajo, y algo interesante es que muchos de ustedes no siguen el modelo de sus padres, es decir, el modelo de nosotros, o sea, por ejemplo, cuando yo egresé, casi terminas la carrera, te casas a los 2, 3 años con la novia de tu vida y tienes hijos y ya, o sea, y yo lo veo ahora, ¿no? Sé que muchos de mis amigos pues son abuelos ya, yo tengo 53 y
y varios tienen ya nietos y eso significa pues que se casaron a ciertas edades, significa que tuvieron hijos a ciertas edades, pero ustedes no, o sea, bueno, la mayoría tienden a, bueno, en mi caso yo me casé a los 31 y mi primer hijo llegó a los 34. Entonces como que siguen más ese modelo, ¿no? Es el modelo de casarse grande. De hecho se acaba de casar una sobrina mía y también tiene 32. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Porque tienen otro tipo de vida, otro estilo de vida y ojalá los mejores deseos. ¿Qué les faltó? Aclarando que no evalué eso, muestrarse. O sea, hay que mostrarse y decir, a ver, ¿qué habilidades tengo y para lograr eso? De las evaluaciones que hago de CASEI, ya ven que no viene casi una semana. Mucho de lo que me dice, o sea, no lo que yo me invento, lo que me dicen los empleadores, o sea, los dueños de las empresas, los jefes de recursos humanos, es que tienen que tener ciertas cosas importantes. Muy, muy recomendable que analicen dos conceptos clave. En este último de estimación, primero tienes que hacer el análisis introspectivos, o sea, decir qué eres, qué tienes. Por ejemplo, hubo uno que sí se me hizo curioso, de hecho fue el único que leía. Sí, posiblemente hay más, pero ya no lo leí. Que se preocupaba por sus padres y su familia, o sea, decía, pues es que trabajo y me han apoyado mucho y quiero dar un sentido de retribución, lo cual yo no vi nada más que en ese. Entonces, no juzgo, digo, cada quien, pero dos conceptos que son importantes. Uno ya viejo, pero que en algunos casos les puede servir, lo que le llaman las habilidades blandas, o en inglés soft skills, ¿sí? Y el último término que usan más, que es el power skills, ¿sí? Este, y son súper importantes, ¿eh? O sea, las dos cosas, de hecho, la idea de que si terminamos una semana antes, hay dos posibilidades. Uno, de que les dé asesoría, o sea, todos los que digan, es que, profe, de verdad necesito que personalmente me ayude, con todo gusto, aclarando que las estimaciones son de que nadie le interesa, o sea, yo las he ofrecido en los últimos, que fue en el semestre de marzo, en el semestre bueno, sí, lo he ofrecido por lo menos 2 semestres, y este sería el tercer semestre que lo ofrezco, y nadie o sea, ¿alguien necesita? No, nadie, no, ok. Entonces lo que normalmente les pongo son videos. Hay una serie de videos que son muy interesantes sobre manipulación, pero son interesantes porque también te permiten entender cómo somos una sociedad manipulada y cómo debes de trabajar en una sociedad así. O sea, manipular no es malo siempre y cuando puedas ver resultados. Siempre lo que yo creo son en resultados. No de que, es que eso es bueno, eso es malo. No, porque eso es muy complicado. En el sentido de ética es muy complicado medir lo que en teoría es bueno según tú y lo que es malo según tú. Yo creo en resultados, ¿no? Y sí, no alguien, por ejemplo, dice, pues resultados, le estamos dando 3,000 pesos a los viejitos para que sobrevivan. Y dices, bueno, ¿realmente sobreviven con eso? Digo, porque los índices en estadística te dicen que la pobreza ha aumentado. Entonces el transferir dinero directamente y sin ningún tipo de restricción no ayuda en eso, ¿eh? Ahora al revés, ¿qué creo en resultados? Por ejemplo, a mí me ha tocado épocas, años, en otros gobiernos, que podía compré mi casa, compré cosas, es decir, había dinero, entonces así como que, pues es el resultado, ¿no? O sea, si hay inflación, pues son resultados o negativos. Entonces siempre tenemos que pensar en eso, o sea, siempre tenemos que pensar en resultados. ¿Por qué? Porque es lo que van a vender.
Y es lo que esperamos que, es lo que les va a permitir realmente lograr lo que ustedes dicen ahí, ¿no? De que quieren una casa bonita, o un esquema, un equipo para juegos de alto, o sea, estaciones de alto rendimiento, cascos de realidad virtual, todo ese tipo de cosas son carísimas. Y pues necesitan un buen empleo. Entonces, hagan la estimación. O sea, como cualquier cosa, ¿no? Pues como cuando estaban escribiendo. Si yo quiero escribir más rápido, pues tengo que ver que realmente lo puede hacer, ¿no? O sea, las cosas no salen porque sí, ¿eh? O sea, si incluso aunque seas muy inteligente, muy dedicado, a mí me ocurrió un caso algunos años, estaba un cuate que de la Facultad de Ciencia muy inteligente y estaba bueno, me lo contó un compañero del TEC que ya murió. Y me decía, lo que pasa es que el chavo pues, es, wow, súper capaz, sabe mucho, todo ese rollo. Y decía, pero no consigo empleo, nada. Y le dije, bueno, a ver, ¿por qué no conseguirás saber? Digo, vamos a hacer la prueba, porque el otro era muy desenvuelto, no muy extrovertido. Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer un muestreo. A ver, imagínate que yo soy el que te quiero contratar. Voy a hacerte una entrevista y empezó a muestrearlo, a hacerle una entrevista. Y esto, y el chavo no contestaba o contestaba muy poco. Entonces decías, oye, pues es que el problema es que estás demasiado joven e inexperto para entrar a trabajar, o sea, necesitaría irse a un centro de investigación, más bien terminar un doctorado para hacer un centro de investigación, o necesitaría trabajar y aprender muchas cosas como para que pudiera irse a la docencia. Vamos, el problema es que era muy, muy cerrado, muy tímido, muy introvertido y dices, pues es que muestrándote así, pues por eso no te contratan, o sea, tienes que venderte. Ahora, la idea de venderte no significa que seas, este, bueno, yo tengo términos muy crueles como arrastrado o demás, no, 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 no significa eso. Significa que debes de demostrar que vas a ser útil a la organización y vas a cumplir realmente tu cometido. Eso es lo importante. Entonces, si puedes ver eso, realmente vas a ser un buen empleado y faltan muchos, ¿eh? Digo, yo nada más he visto así en los últimos 12 años chavos sobresalientes, unos 3, 4 del área de sistemas. De las demás áreas tampoco son muchos, o sea, pero hay que mostrarlo, ¿no? O sea, digo, aclarando que cuando yo juzgo en ese nivel, juzgo muy cruel. Pero bueno, en el experimento número 1, ya siguiendo con esto, de nuevo hacía lo mismo que el otro. Lo único que veía era de que entregaran la hoja de Excel y que hubieran cambiado las funciones. En el multivariable prácticamente pues era cambiar la función. Obviamente quería la hoja de Excel. Aquí en un proyecto hubo un error porque aquí hay que entender en el multivariable que lo que vas a hacer de tu estimación es una función de más de una variable, a diferencia de los métodos anteriores, en donde tienes un XY, donde X es la variable que puedes cambiar y Y es el resultado. ¿Sí? O sea, que digas, trabajo más, gano más dinero, sé más, gano más dinero. Ok, es una función XY. Pero en una multivariable no, en una multivariable dices, ok, sé mucho, va, pero ¿qué tan desenvuelto soy? ¿Qué tan empático? ¿Qué tanto sé trabajar en equipo? Un ejemplo súper rápido. Yo entré a trabajar en el Tecnológico en 1994. El centro de cómputo, que era una salita, ahí teníamos las computadoras, eran unas cuantas PCs. Teníamos alumnos que nos ayudaban, pero eran chavos que llegaban, se conectaban las usaban para jugar. Y eran chavos que nunca se saludabas, o sea, si querías saludar a alguien tenías que conectarte al juego para ir dentro del juego, el Doom, me acuerdo muy bien, que se mataban y todo. Me acuerdo que tenías que entrar al Doom y ahí entrar en tu avatar y saludar a los demás, porque era la manera de saludarte, o sea, era una forma muy,
digamos, muy ingenieril, ¿no? 8 meses después me cambian a servicios escolares, donde eran alrededor de 8 secretarias, mi jefa y un jefe de, éramos 9, 10 mujeres, un hombre, y luego llegué yo, éramos 2 hombres, eran puras mujeres. Entonces ahí sí me hicieron de que llegar y saludar. Buenos días, Nachita. Buenos días, Rosy. Buenos días, Lulu. Bueno, una por una. Y tratar de ser amable, ¿no? Entonces ahí fue una gran enseñanza de que cómo te sabes llevar con personas que no conoces y cómo sabes trabajar con ellas, ¿no? De que necesito que hagan esto, necesito que hagan lo otro, ya hice esto, por favor hagan lo otro y enseñarles a usar el sistema, etcétera. Entonces, son varias cosas, son varias variables, o sea, no es de que, ay, soy un gran programador y ya con eso, no. O soy soy muy bueno en la electrónica, o soy muy bueno, ok. Depende el contexto, pero la gran mayoría, muchos de los problemas son multivariables, ¿sí? No depende de una cosa, depende de varias cosas. Les digo, es como estudiar. Estudiar no depende de que seas inteligente. Puedes ser súper inteligente, pero si no tienes varias, o sea, por ejemplo, la capacidad de cambio, o sea, aunque seas inteligente, o sea, bueno, depende cómo lo mides o el concepto que tengas de inteligencia. Pero bueno, en un proyecto como que no entendieron bien esto, de cómo usar el concepto de multivariable, ¿no? El concepto de regresión, que fue el que califiqué más, bueno, no, perdón. Regresión es el que usábamos de Excel. Básicamente haces una estimación con una recta. Como vimos, los comportamientos de los fenómenos normalmente no son rectas. Depende del contexto. Por ejemplo, en algunas cosas administrativas es válido, o sea, el comportamiento del fenómeno va a ser muy lineal. ¿A qué me refiero con lineal? Que cambia poco. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta unidad? El concepto de cambio. Si cambia poco, pues puedes usar una regresión lineal, es decir, una extrapolación o una interpolación lineal, o sea, una recta. Y es, digamos que aceptable, digo, yo recuerdo cuando vimos los primeros efectos por computadora, pues eran, si los ve un niño ahorita diría que chafa, ¿no? Pero pues para nosotros era válido, era bonito, era lo primero que veíamos, ¿no? Digo, claro que después vimos cada cosa que, wow, y ves lo más actual y ves maravillas, ¿no? Pero realmente, pues depende ya, o sea, cada vez ves cosas y se hacen cosas que dices, bueno, ya cada vez se sorprende uno menos, ¿no? Pero bueno, este, la regresión no es otra cosa más que la interpolación, pero en el caso de los métodos de Excel son lineales. El que sí califiqué más, que fue el experimento de correlación. En la correlación teníamos cuatro patrones, no todos los alcanzaban. Y muchos, ahí sí, yo sí vi muchas copias. Vi muchas copias, mucha gente que se copió con otro. Entonces, ¿cuáles son los 4 patrones? El primero, 1, 1, es decir, hay una relación directamente proporcional. ¿Sí? Por ejemplo, entre más como grasas y harinas, más engordo. Es directamente proporcional. O sea, el clásico, come harinas, come azúcares y come grasas y pues obviamente vas a engordar. No hay más. Entre más coma, más engordo. Y entre menos coma, menos engordo. Entre más planeo mis días, mejor utilizo el tiempo. Es un directamente proporcional. -1, -1 o cercano al 1 es inversamente proporcional. Por ejemplo, en sus estimaciones, y creo que en ese sentido sí lo entendieron bien, muchos de ustedes están conscientes que posiblemente no tengan grandes ingresos, o sea, no tengan un gran sueldo. Entonces dices, bueno, es que si quiero lograr esto, por ejemplo, algo que se me hizo muy curioso y que, bueno, en realidad yo me identifico mucho, es su gusto por viajar. Dices, es que si quiero tener
una casa con internet de alta velocidad, juegos en línea, gadgets así bien padres y viajar y todo eso, pues es muy posible que no me case o no tenga hijos. Lo cual no es malo, ¿eh? Y peor en el sentido de que somos unas sociedades demasiado pobladas, entonces el hecho de que ustedes ya tengan esa mentalidad de no necesariamente todos tienen que tener hijos, es bueno, yo creo que es saludable y que sí, las ciudades necesitan empezarse a ser más pequeñas. El menos uno es eso, entre más dependientes tengo, pues menos dinero me queda entre más trabajo, menos tiempo tengo para divertirme. Entonces tienes que encontrar ese equilibrio, ¿sí? Entre más, entre más y menos, cosas inversas. Este, entre más ejercicio haga, menos peso tengo. O sea, menos grasa excesiva tengo, ¿no? Eso, lo cual es también bueno. Entre más limpio, menos se ve mal, ¿no? El inversamente proporcional el menos uno es eso. El patrón que estaba aquí era un patrón cercano al punto 5, donde el punto 5 es el volado. El volado significa que los valores sí tienen relación, pero no es una relación muy grande ni muy chica. Porque una relación muy chica es la que tienes abajo. La que tienes abajo, en donde tenías valores por debajo del punto 2, punto 5, punto 15.005 significa relaciones que cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ahorita estaba bromeando con América, una alumna del grupo de las 8, de que le digo, pues es que yo soy americanista, ¿no? Pero el hecho de que ella se llame América no significa de que le vaya a calificar mejor o peor, ¿sí? Entonces, esos son dos valores que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, pongamos dos cosas que no tienen nada que ver, por decir, el ¿qué cosas no tienen nada que ver? Bueno, sin nada que ver. Este, por ejemplo, es curioso, la cantidad de dinero no tiene una relación como de punto 5 con la felicidad. O sea, el hecho de que tengas mucho dinero no significa que seas feliz. Es muy interesante. Bueno, no lo vimos porque no es parte de este curso, pero bueno, no. Hay una estadística que sacamos de que se llama encuesta de la felicidad y las correlaciones. Nos dimos cuenta de que, bueno, se dieron cuenta de que lo que te hace más feliz no es ni que tengas dinero, ni una casa, ni siquiera una familia, ni siquiera que estés casado o que tengas hijos, no. Lo que te hace más feliz es estar satisfecho. O sea, decir, estoy satisfecho con mi trabajo, estoy satisfecho con lo que como, estoy satisfecho con donde vivo. Si estás satisfecho, eres feliz. Sí, ya, así de simple. Entonces, la correlación, en este caso, entre el factor de satisfacción con lo que le llaman felicidad es muy alto. Y al revés, por ejemplo, en cuestión de dinero es punto 5. O sea, obvio, es importante, muy importante, pero no determina tu felicidad. En el caso de cosas que no tienen muy poco que ver, por ejemplo, es el estado civil. O sea, de que seas feliz porque es casado, seas feliz porque es soltero, no tiene que ver. Nada que ver. O sea, gente soltera puede vivir muy contenta. De hecho, las estadísticas muestran que las mujeres que tienen educación y buenos empleos son mucho más felices solteras que casadas. O sea, les va mejor sin casarse que casándose. Entonces, esa estadística, claro. Digo, porque alguien se ofenda. No, no, no. Simplemente estoy diciendo lo que es de un estudio. No puedo. Yo no lo hice, así que no puedo demostrar que sea cierto o falso. Pero es interesante el concepto de correlación. Entonces yo busqué esas cuatro cosas. Patrón de 1, -1, punto 5 y menor de punto, o sea, un valor muy pequeño.
Eso es lo que evalué mucho en esa parte. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ya realmente no revisé mucho las observaciones y las conclusiones. Siempre es importante. De hecho, yo creo que ahorita que estamos en el último mes, todos deberíamos de hacer algún tipo de conclusión, observación de todo lo que hemos hecho. O sea, no nada más de esta materia, sino de todos. Y lo mismo yo con todos los grupos. Igual quizás me acuerde y trate de hacer una pequeña reflexión. Yo creo que es importante que cuando hagan algo, siempre traten de hacer ese tipo de cosas. O sea, porque te da una idea de qué hiciste y si vas avanzando, si tienes una idea general de qué quieres hacer. Y aparte que tanto el concepto de concluir, esperamos un poquito más de un mes, nosotros estaremos concluyendo esta materia. Entonces, espero sinceramente que no haya sido nada más un de relleno, yo qué voy a ir, o de todas maneras paso, o sea, traten de evitar ese tipo de actitudes, porque pues realmente si quieren alcanzar lo de tener un buen sueldo y ese tipo de cosas, la actitud esa no te va a servir, sino todo lo contrario, o sea, una actitud de realmente usar tu cerebro, o sea, no nada más, el cerebro no es nada más para sacar números, sino también para interpretar números y para usarlos, para sacar resultados. Yo creo en los resultados, ¿no? O sea, trato de pensar en ese tipo de cosas, de que los resultados son lo más importante. Todo lo demás, pues son cosas sin, pues eso de que digas, ay, pues es que me quiero sentir feliz. Puta, define qué es feliz, ¿no? Entonces es complicado, pero nadie niega de que, por ejemplo, 30,000 pesos es un buen sueldo. Nadie niega de que la mayoría de ustedes quieren viajar, quieren conocer. Depende del tipo, pero, o sea, vamos, hay cosas que son más sencillas de medir, ¿no? Y eso es importante. Entonces, bueno, ¿qué era lo importante en esta unidad? El concepto de estimar, ¿sí? O sea, para mí, el caso, yo tengo que llevar al taller ahorita porque mi auto ya me dijo que necesita cambio de aceite y ese servicio. O sea, la computadora te dice, después de tantos kilómetros tienes que llevar un servicio. Porque estimamos que te sale más barato hacerle servicios continuos a que se te descomponga y que se te daña algo que te va a costar, no sé, lo de 5 servicios, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Entonces nosotros estimamos que sale más barato hacerle servicios cada cierto tiempo que el costo de que se te descomponga el carro o el costo de que te deje parado, ¿eh? O sea, vamos, lo que son las mentalidades. Entonces son mi estimación. Espero que les haya servido. Espero que esta unidad les sea interesante. Y como les dije, en sus estimaciones como me dicen, es que para 10 años es muy difícil predecir. Si tú te muestreas bien, no es tanto, ¿eh? O sea, yo realmente muchas cosas que me analizo y digo, no, pues es que realmente, o sea, algunas cosas fueron aleatorias, o sea, diría alguien, lo que le llamamos suerte, ¿no? O sea, gente que me encontré que me ayudó y que me apoyó, fue suerte, o sea, me encontré con gente así. Pero también mucho no, ¿eh? Mucho es algo constante, es algo así como que el muestreo de que te comportas de cierta manera y te va de cierta manera. E igual a la gente que siempre se queja, pues es lo mismo, de que si se muestrara y viera que tiene actitudes negativas, pues eso es lo que le conduce a resultados negativos. O sea, tus actitudes negativas te van a conducir a resultados negativos. Tus actitudes positivas te van a conducir a resultados positivos. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo? Tendrías que medirlo. ¿Sí? Pero bueno, ok. Esperamos que sea de su utilidad y eso es, por favor, chequen eso antes de cualquier que me digan, es que calificó mal. Puede ser, ¿eh? Puede ser.